La serie de preguntas que te quería plantear, me gustaría preguntarte cómo pasa un técnico de telecomunicaciones a trabajar en una empresa tan grande y tan importante y tan conocida como es Airbus. ¿Cómo consigues entrar en Airbus? ¿Cómo sabes de su existencia? ¿Y cómo engatusas a quien sea que te hizo la entrevista para que te cogiera? Bueno, a ver. Bueno, para quien no lo sepa, por lo de técnico de telecomunicaciones, a lo mejor dice, pues está en ingeniero aeroespacial. O para quien no lo sepa, he estado bastante tiempo trabajando de técnico de telecomunicaciones, de instalador de fibra óptica e instalación de redes también de telecomunicaciones. Y bueno, eso al final yo creo que está muy bien que la gente joven y cuando estamos empezando a estudiar nuestra carrera nos acerquemos de cualquier manera al mundo laboral. Normalmente la que es más accesible es o de camarero o a lo mejor en una tienda de ropa, cualquiera de esas opciones está bien, pero a mí por circunstancias de la vida, mi padre sí que tenía una empresa de telecomunicaciones, entonces mi padre cuando cumplió 16 me dijo, vente para acá. Y al principio, yo creo que todo el mundo, cuando somos jóvenes, yo no quería trabajar. Y al final es, con el tiempo, cuando ves todo lo que te ha aportado. Yo creo que, aunque fuese un trabajo más humilde, me aportó mucho a la hora de tratar con la gente. Porque nosotros en el trabajo estábamos yendo a casa de gente que no conocíamos todos los días conocíamos a lo mejor a 10 personas nuevas, te encontrabas problemas, porque al final es lo que estábamos diciendo, tú te puedes quedar en tu casa y no te preocupes que no vas a tener ningún problema, pero cuando sales al mundo y cuando vives de verdad es cuando vienen todos los problemas. Y el cómo solucionas esos problemas te va a hacer mejorar como persona una barbaridad. Y cuanto antes lo hagas, cuanto antes te enfrentes a esas situaciones incómodas, antes vas a poder aprender cómo solucionar esos problemas. Yo la verdad es que pienso que me ha hecho mucho mejorar como persona ese trabajo. Y también relacionado con lo que decías, pienso que ese tratar con la gente es lo básico para conseguir cualquier cosa y es mucho lo que buscaban los reclutadores, porque yo antes de hablar, de tener esas entrevistas, me informé. Qué tipo de gente era el reclutador, porque al final no puedes tratar de la misma manera a una persona introvertida a una persona extrovertida. Y en el caso de recursos humanos te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, claro, ¿dónde quería ir a trabajar? En nuestro caso aquí en Albacete tenemos una factoría de Airbus en la ciudad en la que vivimos, entonces sabía que el mejor sitio donde trabajar era Airbus, una empresa multinacional, con muchísimas salidas, muchísima perspectiva a futuro, entonces yo quería ir ahí. ¿Qué pasa? Que hay mucha competencia. Claro. Ya lo sabían, nosotros fuimos a la entrevista, estuvimos 24 personas, en la entrevista final, o en la entrevista primera de preselección, fueron 200 personas, nos quedamos 24 a una entrevista en petit comité, de las cuales solo iba a salir un puesto. Entonces, claro, muy importante analizar cómo se comporta esa persona de recursos humanos. Y yo creo que es muy importante destacar sobre las demás personas. ¿Cómo? De formas que la otra gente no sea cómo vas a destacar de otra gente, porque mucha gente piensa que van a coger al más listo, al que mejor nota tenga de la carrera, pero eso no es así. Y yo creo que eso es un fallo de concepto que mucha gente tiene a la hora de entrar al mundo laboral, que es que la persona a la que van a coger van a coger los currículum, van a decir nota media 9,6, a este lo que vamos a coger, y no. Porque el mundo laboral al final no es algo. El mundo laboral es quién te puede realizar el trabajo de mejor manera, y desgraciadamente la enseñanza que se da en la universidad no es la manera en la que el mundo laboral funciona. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ser una persona abierta, tienes que ser una persona con labia, tienes que ser una persona, eso es, porque eso al final es lo que busca la persona, una persona que te sepa ser resolutiva. Obviamente, tú cuando entras al mundo laboral te vas a encontrar con una barbaridad de problemas que la carrera no te han enseñado el cómo resolver. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener que buscarte las mañas, y eso es lo que quiere el entrevistador. El entrevistador no quiere una persona que sepa hacer integrales, en mi caso. El entrevistador no quiere una persona que sepa resolver los mayores problemas matemáticos o físicos. Quiere una persona que cuando le pongan un problema de verdad no se agobie, que cuando tenga que hablar con un proveedor no se quede callado. Exacto. Que cuando le preguntes te dé una solución. Entonces eso es lo que tú tienes que dar la impresión, y yo creo que eso es un consejo que en mi caso puedo dar, que la gente cuando vea las entrevistas sea lo más abierto posible, que sea lo más resolutivo posible. Y en esas entrevistas fue lo que ocurrió. A nosotros nos hacían una serie de preguntas y la gente con la que estábamos tratando, yo lo veía que mis compañeros a lo mejor iban un poco más de buenos, iban un poco más recatados, de decir, no, bueno, yo he sido un estudiante, me gustan mucho estos programas, tal,
pero yo no soy ese tipo de persona. A mí siempre me gusta dar un poco más de... leña. Sí, eso es. Un poco más picardía también, porque si no me aburro también, porque tengo esa manera de ser. Y yo sabía que el entrevistador, por la manera de la que él se comportaba, también le gustaba. Y al final, hablando un poquito con él, me preguntaba, oye, ¿cómo lo harías tal? Te intentaban hacer esas preguntas de recursos humanos, que la gente que vaya teniendo entrevistas, vosotros seguro que también lo sabéis, esas preguntas de recursos humanos que saben que te van a pillar, pero al final si vas preparado y si eres tú mismo, no te van a pillar. Y yo creo que eso es muy importante también, porque es algo que los ingenieros no suelen tener, que es ese don de gente. Muchas veces cuando nos imaginamos un ingeniero, ya sea informático, aeroespacial, industrial, químico, seguramente también. Gafitas. Eso es, son gente que al final están muy acostumbradas a estudiar y no dedican tanto tiempo también a ese papel social. Y eso es a lo que, a colación también, a lo que me venía de que mi trabajo como técnico de telecomunicaciones, como instalador de fibra, que en un principio dices, ¿por qué me va a aportar aparte de darme un poco de dinero? Eso sí que te lo da y te haces una persona muy completa. Y eso es al final, yo creo que lo que vieron en mí y fue lo que me dijeron, que al final soy una persona muy resolutiva y que soy una persona que sabe hablar y que sabe comunicarse, y eso de verdad las actitudes que, aunque yo no sea el más listo de mi carrera, porque no lo soy, de hecho no estoy ni de cerca a los más listos, pero sí que soy una persona con más actitudes y que puedo resolver más problemas que seguramente esas personas. Yo creo que una de las cosas que más admiro de ti es precisamente la labia que tienes. Esto, de hecho, mi propia madre me lo dijo el otro día, porque mi madre conoció a Aquilino en el gimnasio y la forma que tenías de acercarte, la forma que tenías de interesarte por esa persona, la forma que tenías de hablar, por ejemplo, de tu madre en el caso en el que estuviste hablando con mi madre, demostraba como esa pasión o como esa facilidad para hablar con gente con la que no has hablado nunca. Y yo creo que mucha gente peca de pensar que si se pasa todo el día estudiando durante 4 años sin salir de casa, completamente centrado en los estudios o en su trabajo, en lo suyo, le va a ir bien. Y es probable que le vaya bastante bien, pero nunca le va a ir tan bien como una persona que se sepa vender a sí misma. O con una persona que sepa hacerle sentir a los demás que están cómodos, que les gusta, que parece que estás interesado en ellos. Eso es. Y yo creo que, como tú mismo has dicho, es probablemente lo que más te diferenció de todos los candidatos. Y la verdad es que no me extraña para nada que obtuvieses el puesto que obtuviste. Claro. El problema está, y yo creo que la gente que nos haya escuchado en podcasts anteriores, principalmente criticábamos eso, que la universidad, la enseñanza en general, todo el recorrido que hemos tenido a lo largo de la vida, nos ha enseñado eso, que un 10 o un 9 en un examen es, madre mía, qué futuro vas a tener. Pero oye, ¿y por qué en vez de tantas competencias académicas no nos centramos un poquito a dar una variedad y unas competencias más completas a esa persona? Porque yo tú lo piensas, pero es que yo lo pienso más. El día de la empresa, Aeroespacial no habló por ti. Habló la empresa familiar en la que todas las puertas que tocaste, eso es lo que habló por ti. Todas las competencias, el don de gente, es el saber hacer, tú mismo lo has dicho, saber qué hacer sentir al coordinador o al de recursos humanos, saber lo que quieren sentir. Tú lo identificabas y hacías que sintieran eso. Esa inteligencia emocional, creo que es primordial para lo que sea. Y no todo el mundo lo tiene. Y la norma es no tenerlo o tenerlo muy bajo. Eso es. Yo creo que es importante que tampoco la gente que no se equivoque, porque yo creo que la gente que nos está viendo son gente que no es conformista. La gente que se interesa por este tipo de contenido es gente que no está cómoda con cómo está ahora mismo y quiere mejorar, quiere buscar la manera de mejorar. No digo que no se equivoquen, porque también es necesario gente que no sea lo mejor socialmente y que sea el mejor programando. Toda empresa necesita a un programador que se lee mal todas las relaciones sociales, pero necesita al mejor programador. Hay empresas que necesitan al mejor técnico, igual que se necesita el mejor fontanero, el mejor instalador y el mejor médico, que no se equivoque. Pero sí que creo que a la gente que está viendo este podcast y que nos está escuchando ahora mismo, sí que le va a ser muy interesante esto, y son gente que yo creo que van a buscarse la persona más completa posible. Y que siempre hagan hincapié en ser la mejor persona técnicamente hablando y que estén al día de todos sus contenidos, pero que también complementen con ese papel social y ese don de gente que también, aparte de servirle en el trabajo, le va a servir para toda su vida. Y ahora establecer relaciones sociales, de conseguir amigos, conseguir contactos, le va a servir una barbaridad. ¿Cómo crees que podría una persona mejorar esa labia? Pues muy fácil. Una persona mejora la labia
hablando. Es que... No tiene más. O sea, yo no aprendí a hablar desde pequeño. De hecho, bueno, nosotros no nos conocemos desde hace tanto tiempo, pero yo al principio era una persona muy cohibida. Es decir, al principio era una persona que sí, pues me gustaba hacer bromas, tal, pero con mis amigos. Cuando yo iba a hablar con una persona, yo era vergonzoso. Y al final yo cuando voy a conocer a una persona nueva y no la conozco de nada y le voy a hablar, tengo vergüenza de hablarle a esa persona. Pero tiene dos opciones. O no hablarle, o hablarle de una manera en la que tú y esa persona se sienta incómodo, o hablarle como si la conoces de toda la vida. Y al final yo creo que eso es algo que, manteniendo respeto siempre con la otra persona, porque hay gente a la que le va a sentar mejor, hay gente a la que le va a sentar peor, pero eso se consigue hablando, y hablando con mucha gente. Es decir, practicando. Cuando vayas a la panadería, por las mañanas, cuando vayas al médico, cuando te encuentres a una persona por el gimnasio, donde sea, el interesarte por una persona, el interesarte por la vida de esa persona genuinamente, y el hacer que cuando hables con una persona y de verdad le preguntes, estar interesado, porque al final si tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo ha ido tu vida? Y tú tienes una cara así, la persona va a saber que no le interesa de nada. Sí. Pero si tú genuinamente te interesas y haces el esfuerzo de interesarte por esa persona lo va a retribuir y esa persona va a tener confianza contigo. ¿Por qué? Porque ya sabes algo de esa persona. Y esa persona cuando a ti te vea va a decir, sabe algo de mi vida. Y va a sentirse en cierta manera en deuda contigo. Y reflejado también, ¿no? Eso es. En cierta manera va a sentir que ella también quiere saber algo de tu vida. Y sin darte cuenta, cuando tú hablas así con la gente, luego ves que esa gente te saluda, te sonríe, muy importante la sonrisa, esa actitud, y al final que siempre todos tenemos malos días, muchas veces a lo mejor pecamos de hablar a la gente mal cuando tenemos un mal día, pero yo creo que todos tenemos nuestros problemas y lo mínimo que podemos hacer es no arruinarle el día a la gente o no hacer que la gente tenga peor día cuando están teniendo un buen día. Entonces yo creo que eso es muy importante, el ir con una sonrisa, el hablar con la gente y al final también eso ayuda a que una persona tenga un día feliz. Y el hablar con la gente a mí por lo menos me da mucha felicidad y si tengo un día más estresado, el hablar con la gente me ayuda mucho. Y al final te ayuda también a practicar esa labia y ese don de gente que es de lo que estamos hablando. Se nota mucho, de verdad que se nota mucho estando a tu alrededor. Yo, o sea, porque esto es algo que he ido siendo un poco más consciente en plan sobre lo que está pensando y demás. Y es que la verdad es que se te da muy bien hacer sentir a la gente, hacerla sentir estar bien, ¿sabes? Y la verdad es que se te da muy bien. Y yo creo que en general a la gran mayoría de personas nos gusta que estén interesados en nosotros. En plan, nos gusta mucho hablar de nosotros mismos y por eso nos gusta mucho cuando conocemos a alguien que de normal nos hace preguntas o se interesa genuinamente por nosotros, porque nos permite sacar esa parte irracional e inconsciente que tenemos, que es el hablar del yo. Y eso pues tú lo sabes hacer muy bien. Yo creo que espero que mucha gente se sienta inspirada y quiera mejorar esta parte, porque creo que es esencial tener labia y tener buena capacidad de conversación y de diálogo y de dialéctica. Te va a llevar, es que te puede llevar a donde sea. O sea, una persona muy técnica puede ser muy 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 buena y llegar a sitios muy chulos, pero una persona que tenga labia y que sepa hacer amigos y sepa hacer a todo el mundo a su alrededor sentirse bien, es imparable, es imbatible, no la va a parar nadie. Eso es.